Buenos días, seguimos platicando sobre temas de espiritualidad de la tierra, acá en el cerro, acá en las montañas, un día muy ventoso hoy, con mucho viento, esperemos que eso no afecte demasiado el sonido de la grabación, pero bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de las así llamadas plantas maestras, las plantas sagradas, las plantas del conocimiento. Primero hay que señalar que usualmente el abordaje que se hace en Occidente de estas plantas fuera de las comunidades de los pueblos originarios que han sido los usuarios de estas plantas durante siglos, milenios inclusive, es un abordaje netamente farmacocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plantas son entendidas no en la dimensión en las que se conocen en estos pueblos originarios, sino simplemente como fármacos, como sustancias químicas que provocan ciertos cambios en el cerebro, ciertos cambios en la percepción y que le permiten a los usuarios occidentales tener una experiencia nueva, una experiencia exuberante, una experiencia distinta y en algunos casos ya de personas más serias, más comprometidas, pues trabajar algunas cuestiones psicológicas, algunas cuestiones vitales, siempre y cuando cuenten con el apoyo terapéutico necesario. Pero en general se consideran sustancias químicas. Entonces, esto genera una serie de problemas y plantea de manera implícita una serie de cuestiones que tienen que ver con el modo en el que nos relacionamos con el conocimiento indígena, con el conocimiento y las cosmovisiones y las prácticas de los pueblos originarios, por lo menos de Latinoamérica, ¿sí? Cuando dejamos de lado, cuando desechamos todas estas prácticas y simplemente tomamos estas plantas y las incorporamos a la fuerza o de manera un tanto forzada en nuestra propia cosmovisión occidental, simplemente estamos desechando una cultura, una tradición, un conocimiento y a un conjunto muy grande de personas que son los herederos de este conocimiento. Esto, siendo un poco estrictos, podríamos llamarlo como una forma de racismo epistémico, ¿sí? Entonces, vamos a tratar en este video, en esta plática, de dejar de lado no a las personas, sino al racismo epistémico, dejar de lado aquello que es innecesario y que desde los pueblos originarios no es bien recibido. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona en Occidente accede a este tipo de plantas desde esta percepción farmacológica? Bueno, está desconociendo, y muchas veces se hace de manera totalmente voluntaria, está desconociendo una serie de relaciones que se articulan en el uso de estas plantas. Hay dos formas o dos grandes ejes de relación. El primero son las relaciones, por llamarlo de alguna manera, sacromitológicas. ¿Qué quiere decir? Que estas plantas, lejos de ser una sustancia, aunque en efecto tienen sustancias, pero ese no es el punto principal, lejos de ser una sustancia química, son entidades espirituales, son deidades y como deidades, como espíritus, están conectadas con una serie de mitos, historias, relaciones sagradas con otras deidades que cuando los pueblos originarios las utilizan se conectan, por así decirlo, se entrelazan con esta serie de relaciones. Es decir, usted toma, por poner un caso muy conocido acá en México, los hongos sagrados, los niños santos, y los consume. Bueno, usted puede decir, bueno, es que quiero consumir psilocibina para afectar mi percepción y tener un viajezote, o puede hacer como sucede en Oaxaca, que es donde el uso de estos niños santos está más enraizado, más arraigado desde tiempos inmemoriales, y decir, bueno, estos son seres sagrados, son entidades sagradas, tienen poder, están conectados con las deidades de las montañas, con las deidades de los valles, me van a hablar, me van a explicar ciertas cosas, voy a poder ver algunas enfermedades que afectan a mi gente y voy a poder ayudarlos o ayudarlas
desde esta conexión con este espacio sagrado. Obviamente las experiencias van a ser muy diferentes y la relación que se establece con la planta o con el hongo, en este caso que no es una planta, es muy, muy diferente. Otro gran eje de relación que se ignora es el eje territorial, ancestral y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plantas han sido usadas desde hace milenios por diferentes grupos. Hay una historia humana asociada a estas plantas. Hay personas, hay pueblos específicos. Digamos, si usted consume ayahuasca, bueno, es lo más natural que usted sepa que los Shipibo en el Amazonas la han usado, que la han usado los Cofanes, que la han usado un montón de etnias de la cuenca del Amazonas en diferentes países, también en la Orinoquía venezolana, colombiana, también se ha usado la ayahuasca, y que estos pueblos tienen una historia de relación con estas plantas. Entonces, cuando usted ignora esa historia, está ignorando también todo el bagaje humano que se ha entrelazado, que está entretejido con estas plantas. Entonces, es importante conocerlo, es importante saber, bueno, si usted va a una ceremonia de peyote, bueno, ¿cuáles son los mitos que están asociados con quién es el peyote? El peyote no es la mezcalina, ¿sí? Por lo menos en el ámbito de la etnia wixárika, que es tal vez los más conocidos acá en México que se relacionan con esta planta sagrada, bueno, el peyote es una deidad, es el venado azul que también está asociado con el maíz, que está muy entrelazado íntimamente con su cultura. Es imposible pensar la cultura huichola, la cultura wixárika, sin el uso, sin la relación con el peyote y con las deidades con las que esta planta se entreteje y que es vista a su vez como una deidad. Ajá. Entonces todo esto es importante si uno quiere salirse de la mera experiencia farmacológica. Si usted lo único que quiere es, bueno, lo que quiero es ponerme un trip, bueno, pues póngase su trip si quiere. Recuerde que es ilegal en la mayoría de los países, pero eso no será una experiencia espiritual. Ahora bien, ¿por qué no es una experiencia espiritual? Simplemente porque se está ignorando estos dos ejes de relación y se está tratando a la planta no como una deidad. Ahora, si usted ve las mitologías de estas comunidades, de estos pueblos originarios que trabajan con estas plantas, se dará cuenta que las plantas tienen voluntad y tienen la capacidad de decidir sobre la acción que ejercen en la persona que las usa. Entonces, si usted llega pensando que solamente es un fármaco, bueno, pues la planta simplemente retira su presencia espiritual y usted tendrá una borrachera extraña en el mejor de los casos. A veces no tendrá ningún tipo de experiencia. Pero si se llega respetando toda esta condición espiritual de la planta, si se llega considerando que la planta, lejos de ser un fármaco, es una deidad, es un espíritu, entonces hay muchas posibilidades. Obviamente no se garantiza, pero hay algunas posibilidades de que usted tenga una experiencia espiritual con esa planta y con las personas que han sido los usuarios de esa planta, ¿sí? Es decir, usted se entreteje con el universo sagrado que está encarnado en esa planta. Bueno, hay tres tipos de plantas sagradas en esta perspectiva que vamos a tratar de dilucidar muy brevemente. La primera son las llamadas plantas de poder. Aquí tenemos, por ejemplo, el toloache, también llamado borrachero, toé, que son las daturas, una planta de un uso muy delicado y peligroso. Está también la marihuana, la muy conocida marihuana. Están, por ejemplo, el manto de la Virgen. Sí, cada una de estas plantas son plantas de poder porque permiten desarrollar un cierto poder específico. Se pueden usar para determinadas acciones muy específicas. Son plantas en general de uso delicado. Inclusive la marihuana, que es tan popular, cada vez produce más brotes psicóticos, ¿no? Es muy común hoy en día los brotes psicóticos producidos por la marihuana, ¿sí? Otro
tipo de planta sagrada son las llamadas plantas maestras, las plantas que enseñan, las plantas que transmiten conocimiento. En este caso tenemos el peyote, el jicuri, como le llaman los huirraritari, tenemos los hongos sagrados, tenemos la ayahuasca en la Amazonía, y tenemos la iboga en África, que es una raíz visionaria también muy poderosa y usada, por supuesto, en contextos rituales, nunca usada en contextos festivos o lúdicos, ¿no? Para nada. Entonces, tenemos por un lado las de poder, tenemos las plantas maestras y tenemos un tercer tipo, que son las plantas guías. De estas plantas, la más importante es el tabaco. El tabaco es la planta sagrada por excelencia, la más sagrada de todas las plantas sagradas. Se dice, en el Amazonas, por ejemplo, se dice que el tabaco es el rey de las plantas, la medicina rey. Sin tabaco no hay medicina. Lo mismo sucede en México, las personas que usan los honguitos sagrados, los que usan el peyote, usan también el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene la función de ordenar, de organizar, de dar apoyo, de dar estructura, de poner en orden la experiencia. Otra planta que cumple la misma función y que muchas veces, sobre todo en la Amazonía, se utiliza junto con el tabaco, es la hoja de coca. Y ojo, la hoja de coca no tiene clorhidrato de cocaína, que es lo que la gente se mete en la nariz. Son dos cosas totalmente distintas. La hoja de coca, la planta de la coca, es una planta sagrada que se ha usado por milenios en lo que hoy es Latinoamérica. Y la tercera planta guía es el chocolate. El chocolate es una planta que cumple esta misma función, tal vez de manera un poquito más suave, de manera un poquito menos espectacular, pero tiene la misma función que el tabaco y que la hoja de coca. Cumple con esta misión de ordenar, de dar estructura, de dar un centro, de poner en un tejido organizado, ¿sí?, lo que está sucediendo. El tabaco es el compañero de la palabra, es el que permite hablar, es el que permite dialogar con lo sagrado y con lo humano y con lo ancestral. Y la hoja de coca es la compañera del pensamiento, es la que permite el pensamiento bonito, la que permite el pensamiento saludable, la que permite el pensamiento de sanación. Y el chocolate cumple ambas funciones, pero de manera mucho más leve, mucho más suave, sobre todo chocolate puro, chocolate sin azúcar, sin aditivos químicos, lo mismo con el tabaco, ¿no? Entonces es importante siempre tener esta conciencia del uso específico de cada una de estas plantas. Ahora, algunas personas pueden trabajar con ciertas plantas, y con esto ya voy a cerrar el video. Otras personas pueden trabajar con otro tipo de plantas. A algunas personas con los niños santos, con los hongos, les va muy mal, y a otros les va muy bien, y lo mismo sucede con todas las plantas. Las únicas plantas que funcionan para todas las personas, siempre y cuando se haga con respeto, siempre y cuando se haga con una intención sagrada, con una intención de sanación, son el tabaco, la coca y el chocolate, ¿sí?, el cacao. Entonces, ellas son pues unas plantas muy generosas que cualquier persona puede acceder a su apoyo, a su guía. Si por el contrario tratamos de establecer un control sobre ellas, que es la modalidad occidental de relación con el mundo, tratamos de dominarlas, sucede justo lo contrario, porque las plantas tienen también la potestad de castigar, entre comillas, a las personas que las usan mal, y entonces degenera en vicio, y el tabaco se vuelve un vicio, la coca se vuelve la maldición que se ha vuelto a nivel internacional, y el chocolate es simplemente algo para cultivar la diabetes. Entonces, con mucho respeto, con mucho cuidado, podemos tener una relación sagrada con estas plantas. Lo dejamos por aquí y, como siempre, les envío a manera de despedida todas las bendiciones y mi agradecimiento.